El reporta extrañas luces en el mar. Al día siguiente, los SEALS de la Marina instalan equipos en su sala de estar. Durante 40 años, Edward Miller había vigilado el faro de Pelican Point. La noche en que informó de luces misteriosas en la costa, esperaba una respuesta rutinaria de la Guardia Costera. Por la mañana, no podía creer lo que veía cuando los Navy SEALS estaban instalando un centro de comando en su sala de estar, cambiando todo. Hola a todos, bienvenidos a Thales Ambal. Comencemos. Edward Miller estaba de pie en la plataforma de observación del faro de Pelican Point, sus manos curtidas agarrando la barandilla mientras examinaba el horizonte. A los 67 años, sus ojos ya no eran lo que solían ser, pero 4 décadas de observar estas aguas le habían dado instintos más agudos que la visión de cualquier joven marinero. Algo era diferente esta noche. El pequeño pueblo costero de Port Haven dormía plácidamente a 3 millas de la costa, sus luces centelleando contra la oscuridad. La mayoría de los residentes habían olvidado que el faro aún funcionaba. Los sistemas automatizados habían hecho que los fareros fueran casi obsoletos, pero el Departamento de Navegación Costera había mantenido a Edward, reconociendo que la tecnología no podía reemplazar 40 años de experiencia y conocimiento local. Algo no está bien ahí fuera, murmuró Edward a su único compañero, un viejo retriever llamado Capitán. El perro levantó la cabeza, sus orejas se animaron ante el tono preocupado de su amo. La noche de noviembre era clara, con estrellas esparcidas por el cielo como polvo de diamantes. La visibilidad era excelente, lo que hacía que las extrañas luces en el horizonte fueran aún más desconcertantes. No eran luces de barcos. Edward conocía el patrón de cada barco pesquero, el horario de cada barco de carga. Estas luces se movían de manera diferente, flotando, luego cayendo por debajo de la superficie del agua, solo para reaparecer en otro lugar. Edward cogió su cuaderno de bitácora, anotando la hora y las coordenadas con la precisión que se había convertido en una segunda naturaleza. Luego cogió la radio, dudando solo brevemente antes de hacer la llamada. Guardia Costera de Port Haven, aquí faro de Pelican Point. ¿Me recibe? Cambio. La respuesta llegó rápidamente. Pelican Point, aquí Guardia Costera. Adelante. Edward. Estoy rastreando patrones de luz inusuales aproximadamente a 7 millas al noreste de mi posición. No son consistentes con ningún movimiento de embarcaciones estándar. Aparecen y desaparecen a intervalos. Hubo una pausa al otro lado. ¿Puede describir los patrones de luz con más detalle? Edward proporcionó una descripción metódica, su voz firme a pesar de su creciente certeza de que lo que estaba viendo no era una actividad marítima normal. El oficial de la Guardia Costera le dio las gracias y prometió enviar una lancha patrullera para investigar por la mañana. Después de terminar la llamada, Edward continuó su vigilancia, documentando meticulosamente el extraño fenómeno hasta que las luces desaparecieron alrededor de las 3 de la madrugada. Finalmente bajó la escalera de caracol hasta su pequeña pero cómoda vivienda, Capitán trotando tras él. Probablemente no sea nada, viejo amigo, le dijo al perro mientras dejaba su taza de café en el fregadero. Podrían ser esos barcos de investigación del Instituto Oceanográfico. Pero Edward sabía que no era el instituto. Sus barcos nunca operaban en esa sección particular del océano. Demasiado rocoso, demasiado peligroso. En 40 años había visto muchas cosas inusuales, pero nada como esto. Lo que Edward no podía saber era que su informe rutinario desencadenaría una cadena de eventos que transformaría su tranquilo faro en el centro de una operación que involucraba los niveles más altos de inteligencia naval. Para cuando se despertara a la mañana siguiente, su vida cambiaría de maneras que nunca podría haber imaginado. El amanecer llegó con un rugido de motores. Edward ya estaba despierto preparando su primera cafetera cuando escuchó que se acercaban vehículos, algo inusual ya que el camino de acceso al faro rara vez veía tráfico. Capitán ladró una vez, moviéndose hacia la ventana. Edward miró hacia afuera y se quedó helado. 3 SUV negros con placas del gobierno estaban llegando al faro, seguidos por 2 camionetas sin distintivos. Hombres con equipo táctico emergieron de los vehículos, moviéndose con la precisión coordinada que gritaba entrenamiento militar. Un golpe seco sonó en su puerta. Capitán gruñó suavemente. Tranquilo, chico, murmuró Edward, enderezando su camisa de franela antes de abrir la puerta. Un hombre alto de unos 40 años estaba allí de pie, vestido de civil que no ocultaba su porte militar. Detrás de él, el personal ya estaba descargando equipo de las camionetas. Señor Miller, comandante James Harrington, Comando de Guerra Especial Naval de los Estados Unidos. Mostró una identificación que Edward apenas tuvo tiempo de registrar. ¿Podemos pasar? Necesitamos discutir lo que observó anoche. Edward parpadeó sorprendido. ¿Guerra especial naval por unas luces extrañas? Es un poco más complicado que eso, señor.
La expresión del comandante no reveló nada. Estoy autorizado a informarle sobre ciertos aspectos de la situación, dada su posición y la asistencia que necesitaremos. Asistencia. Edward se hizo a un lado, permitiendo que el comandante y otros dos entraran. Capitán los rodeó con cautela antes de acomodarse cerca de los pies de Edward. «¿Café?», ofreció Edward automáticamente. El comandante aceptó con un asentimiento. Mientras Edward servía, observó por la ventana de la cocina cómo más personal establecía un perímetro alrededor del faro. Pasara lo que pasara, no era poca cosa. «Señor Miller», comenzó el comandante una vez que estuvieron sentados en la modesta sala de estar de Edward, su informe de anoche coincidió con cierta inteligencia que hemos estado rastreando. Lo que vio no fue un barco de investigación ni ninguna actividad marítima estándar. Eso me lo imaginaba, respondió Edward distraídamente, rascándose detrás de las orejas de capitán. 40 años observando estas aguas, uno desarrolla un sentido de lo que pertenece y lo que no. Exactamente por eso estamos aquí. Harrington asintió. Su experiencia lo convierte en un activo invaluable en este momento. Uno de los otros hombres, presentado como el teniente comandante Richards, abrió una computadora portátil. Señor, nos gustaría que revisara sus observaciones de anoche. Cada detalle importa. Durante la siguiente hora, Edward les explicó lo que había visto, respondiendo preguntas tan específicas que quedó impresionado por su minuciosidad. Estaban particularmente interesados en el patrón de apariciones y desapariciones de las luces. No eran aleatorias, explicó Edward, dibujando en un bloc de notas. Había una secuencia, aquí, luego aquí, luego aquí. Marcó las posiciones en su mapa aproximado de las aguas costeras. Los oficiales intercambiaron miradas. ¿Qué no me están diciendo?, preguntó Edward directamente. Supongo que estos no eran solo barcos. El comandante Harrington pareció tomar una decisión. Señor Miller, lo que estoy a punto de decirle es clasificado. Necesitamos su cooperación y su discreción. No oirá nada de mí, le aseguró Edward. Nunca he sido de chismes. Creemos que lo que observó anoche fue un prototipo de vehículo submarino no tripulado. Esencialmente, un sofisticado dron submarino de origen extranjero que realiza operaciones de mapeo de la topografía de nuestro lecho marino. Edward arqueó las cejas. Espionaje, quiere decir. Preferimos, recopilación de inteligencia no autorizada, dijo Richards con una leve sonrisa, pero sí, esencialmente. Antes de que Edward pudiera responder, la puerta principal se abrió y entró más personal cargando equipo electrónico, monitores y equipos de comunicación. Sin esperar permiso, comenzaron a instalar lo que parecía un centro de comando en su sala de estar. Necesitaremos establecer operaciones aquí, señor Miller, explicó Harrington, no del todo disculpándose. Su faro ofrece el punto de vista ideal para monitorear y potencialmente interceptar estos dispositivos antes de que completen su misión. Edward observó cómo su tranquilo hogar se transformaba en un centro de operaciones militares. Capitán se retiró debajo de la mesa de la cocina, mirando a los intrusos con sospecha. «¿No tengo voz en esto?», preguntó Edward, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta. «Oficialmente, estamos solicitando su cooperación voluntaria por un asunto de seguridad nacional», respondió Harrington. «Extraoficialmente, bueno, ya nos estamos instalando». Edward negó con la cabeza, una leve sonrisa se formó bajo su barba entrecana. «Cuando informé de esas luces, pensé que vería un cúter de la Guardia Costera esta mañana, tal vez charlaría con algún suboficial sobre corrientes inusuales. En cambio, tiene una sala de estar llena de Navy SEALS», terminó Harrington por él. «La vida da giros inesperados, señor Miller». Para el mediodía, el faro de Edward se había vuelto irreconocible. Se había instalado un equipo de radar avanzado junto al mecanismo de luz tradicional, conjuntos de comunicaciones brotaban de la galería superior. Su acogedora sala de estar ahora parecía una sala de guerra, con operadores encorvados sobre monitores que mostraban las aguas circundantes de maneras que Edward nunca había visto antes. Durante todo esto, Edward se vio continuamente involucrado en consultas. Su conocimiento detallado de las características submarinas locales, las corrientes y los puntos ciegos resultó invaluable para la operación. «Vea este canal aquí», Edward señaló un punto en sus cartas de sonar avanzadas. Las cartas lo muestran como 15 brazas, pero en realidad hay una plataforma submarina que lo eleva a 8 en algunos lugares. El escondite perfecto para algo que intenta evitar la detección estándar. El comandante Harrington asintió con aprecio. «Esta es exactamente la razón por la que lo necesitamos, señor Miller. Su conocimiento práctico llena los vacíos en nuestros datos técnicos». A medida que avanzaba el día, Edward se vio cada vez más involucrado en la operación.
La conmoción inicial de la invasión militar había dado paso a un sentido de propósito que no había sentido en años. Desde que la automatización había reducido el papel del farero a poco más que mantenimiento y visitas ocasionales, se había sentido cada vez más marginado. Ahora, de repente, su vida de observación tenía un valor crítico. Contacto. Marcación 045, gritó uno de los técnicos. Misma firma que la observación de anoche. Todos se agruparon alrededor del monitor. Edward observó cómo el mismo patrón de luz extraño que había observado aparecía en su equipo avanzado. Eso es, confirmó. Mismo patrón de movimiento, misma duración. Harrington se volvió hacia su equipo. Iniciar seguimiento pasivo. Sin medidas activas todavía. Queremos determinar el patrón operativo completo antes de intentar la interceptación. Durante las siguientes horas, rastrearon el dron submarino mientras mapeaba metódicamente el lecho marino. Edward proporcionó información continua sobre las características submarinas que podrían afectar su trayectoria o ofrecer oportunidades de interceptación. Al acercarse la noche, uno de los oficiales subalternos llegó con comida para llevar para el equipo. Le entregó a Edward un recipiente con un gesto de respeto que se sentía desconocido, pero bueno. Comandante, debería ver esto, llamó Richards, señalando su pantalla. El VSN está alterando su rumbo, dirigiéndose directamente al campo de ventilación térmica. Edward se animó. La cocina del diablo. Esas son aguas peligrosas, respiraderos volcánicos, corrientes impredecibles. Y también contiene depósitos minerales únicos que no están documentados en las cartas estándar, dijo Harrington con gravedad. Exactamente el tipo de información estratégica sobre recursos que querrían. Hay algo más que debería saber sobre la cocina, intervino Edward. Una vez al mes, generalmente alrededor de la luna llena, el respiradero principal experimenta una mayor actividad. Crea una columna térmica que causa estragos en los aparatos electrónicos. Cualquier embarcación atrapada en ella podría dañarse o destruirse. ¿Cuándo es el próximo evento?, preguntó Harrington. Esta noche. Por eso los barcos locales siempre despejan el área al anochecer en estas fechas. Es de conocimiento común para los pescadores de por aquí, pero no estaría en ninguna carta naval. Una nueva energía llenó la habitación. Harrington consultó brevemente con su equipo antes de volverse hacia Edward. Señor Miller, ¿qué tan seguro está del momento de este evento térmico? Lo he estado observando durante 40 años, respondió Edward. Podría sincronizar su reloj con él. Comienza alrededor de las 9 horas, alcanza su punto máximo a la medianoche. Rápidamente se formó un plan. El equipo permitiría que el VSN extranjero continuara su curso hacia el área de ventilación térmica, sabiendo que se dirigía sin saberlo a un peligro natural que podría desactivarlo. Podemos colocar nuestro propio barco de recuperación aquí, indicó Harrington en el mapa, fuera de la zona de perturbación térmica, pero lo suficientemente cerca como para entrar después de que el evento disminuya. Al caer la noche, la tensión aumentó en el centro de comando del faro. Edward se encontró de pie junto a la ventana, observando el rayo familiar de su faro cortar la oscuridad como lo había hecho durante décadas. Abajo, en el agua, los barcos de la Armada se habían posicionado, oscuros, silenciosos, esperando. 1 centavo por sus pensamientos, señor Miller, dijo el comandante Harrington, uniéndose a él en la ventana. Edward consideró la pregunta. Pensando en el propósito, supongo. La semana pasada solo era un anciano mirando una luz automatizada, preguntándome si alguien recordaba lo que hacían los fareros. ¿Ahora esto? Harrington asintió. Algunas habilidades nunca pierden su valor. Simplemente esperan el momento adecuado para volverse esenciales de nuevo. Las horas pasaron mientras monitoreaban el progreso del dron extranjero hacia el campo de ventilación térmica. A las 9:03 de la noche precisamente, comenzó el evento predicho por Edward. La columna térmica se elevó desde el lecho marino, invisible en la superficie, pero registrándose claramente en sus equipos de monitoreo. El VSN continuó en su curso, informó Richards. No hay indicios de que sean conscientes de la actividad térmica. A las 9:17, el dron entró en el área afectada. Casi de inmediato, su señal comenzó a desestabilizarse. Están experimentando interrupciones, confirmó uno de los técnicos. Intentan compensar, pero la interferencia térmica está afectando sus sistemas. A las 9:24, el VSN extranjero estaba muerto en el agua, sus sofisticados aparatos electrónicos abrumados por el fenómeno natural que Edward había predicho al minuto. Equipo de recuperación, tienen luz verde para proceder, ordenó Harrington en su unidad de comunicación. El objetivo está desactivado en las coordenadas proporcionadas. La sala estalló en una celebración controlada.
Se intercambiaron apretones de manos y más de una mirada de agradecimiento se dirigió hacia Edward. Sin su conocimiento de las condiciones locales, esta operación podría haber tardado semanas, le dijo Harrington. En cambio, hemos neutralizado una amenaza de inteligencia significativa en menos de 24 horas. Mientras el equipo de recuperación aseguraba el dron extranjero desactivado, Edward salió a la galería que rodeaba su faro. El aire nocturno se sentía fresco contra su rostro. Abajo, el océano se extendía oscuro y misterioso como siempre, guardando sus secretos, excepto para aquellos lo suficientemente pacientes como para aprenderlos. Capitán salió trotando para unirse a él, presionándose contra su pierna en señal de camaradería. 3 días después, la presencia militar en el faro de Pelican Point desapareció tan repentinamente como había aparecido. La sala de estar de Edward volvió a su estado anterior, aunque con un café considerablemente mejor después de que uno de los oficiales insistió en dejar una costosa máquina como muestra de agradecimiento. El comandante Harrington fue el último en irse. Le entregó a Edward un sobre y un teléfono seguro. Una carta formal de agradecimiento del Departamento de la Marina, explicó, y si observa algo inusual de nuevo. Sé a quién llamar, terminó Edward por él. No a la Guardia Costera. Harrington sonrió. Señor Miller, los hombres con su experiencia son cada vez más raros. La Marina valoraría una consulta continua con respecto a las actividades marítimas en esta región. ¿Me está ofreciendo un trabajo, comandante?, preguntó Edward arqueando una ceja. El faro sigue siendo su responsabilidad principal, pero sí, le ofrecemos un puesto secundario, oficialmente catalogado como consultor regional de conocimiento del dominio marítimo. Viene con una compensación adecuada. Después de que Harrington se fuera, Edward se paró en su plataforma de observación con la carta en la mano. Los términos eran lo suficientemente generosos como para arreglar la envejecida infraestructura del faro y asegurar que su jubilación fuera cómoda cuando decidiera retirarse. Pero más valioso que el dinero era el reconocimiento de que en una era de satélites, drones e inteligencia artificial, seguía habiendo un valor irreemplazable en una persona que había pasado toda una vida observando y aprendiendo los estados de ánimo del mar. A la mañana siguiente, Edward reanudó su rutina normal. Realizó comprobaciones de mantenimiento, actualizó los datos meteorológicos y examinó el horizonte con la misma atención cuidadosa que le había prestado durante 40 años. Solo que ahora lo hacía con el conocimiento de que su vigilancia abarcaba más que el paso seguro de barcos pesqueros y barcos de carga. A medida que el sol se elevaba, vio el cúter de la Guardia Costera que finalmente había sido enviado para investigar su informe original de días atrás. Edward sonrió para sí mismo mientras se acercaban. No tenía ni idea de lo que había sucedido desde su llamada, de cómo su simple faro se había convertido brevemente en el centro de la seguridad nacional, o de cómo sus décadas de observación silenciosa habían resultado más valiosas que la tecnología más avanzada. Capitán lo miró expectante. Solo la Guardia Costera, chico, le dijo Edward con un guiño. Nada especial hoy. Pero ambos sabían que no era así. En un mundo de creciente automatización y dependencia tecnológica, Edward Miller había demostrado que algunas formas de conocimiento solo se pueden adquirir a través de la paciencia, la dedicación y el tiempo. Su faro se erguía como siempre lo había hecho, un faro que guiaba a los barcos de forma segura a través de aguas peligrosas. Pero ahora su guardián entendía que su vigilancia protegía más que solo los barcos que pasaban. Sonrió, examinando el horizonte una vez más con ojos expertos. Algunas luces en la oscuridad, había aprendido, revelaban mucho más que otras. Y él estaría atento a todas ellas. ¿Les encanta esta historia? Pulsen el botón me gusta y suscríbanse al canal para más. No olviden ver el vídeo que está en su pantalla ahora mismo. No se lo querrán perder. Nos vemos en el próximo.